Un hombre que quería matar al Papa, quería quemar todos los conventos y acabar con la vida religiosa. Un hombre que vino a reformar a la Iglesia Católica. Hoy hablamos sobre Martín Lutero. Conozca toda la verdad. Acompáñenos. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por Radio Luz, por nuestro canal de YouTube y por las otras plataformas por donde sale nuestro programa, sean bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio. Estamos muy contentos de estar una semana más con ustedes en este programa que ya se ha hecho costumbre, se ha hecho una tradición en el canal, en la radio, y que mucha gente espera con mucho deseo porque mal que mal pues se aprenden bastantes cosas sobre la fe, sobre la historia de la iglesia y sobre temas de la vida que nos pueden servir para nuestra salvación. Salve María, Padre Íñigo. Salve María, hermano Sebastián. Nuevamente una alegría estar aquí con usted, con todos los que nos escuchan. Y pues bueno, como usted dice, ¿no? Siempre que hacemos estos programas no los hacemos solo porque nos gustan, pero sobre todo lo que queremos es hacer el mayor apostolado posible, pues que llegue a la gente, que haga el mayor bien, que la gente le guste, pero sobre todo que sea un beneficio para el alma, no solo para nuestros oídos que lo escuchan, pero sobre todo para el alma, que pueda amar más a Dios, a la Virgen. Claro. Ese es el objetivo de todas las actividades de los heraldos, ¿no? Claro que sí, Padre. Y Padre, justamente hablando de eso, la semana pasada teníamos el programa sobre Salvemos a los protestantes, en el que comentábamos un poco los errores que tienen las sectas protestantes, las denominaciones protestantes, como le llaman algunos. Y cuando usted mencionó el tema de Martín Lutero, que es el fundador del protestantismo, ¿no? la primera gran porción de ese rebaño que se separa, él encabezando todo esto. Y usted mencionó un par de frases bien fuertes de él que demostraban lo que en realidad él pensaba, lo que era su vida. Y se levantó la idea de hacer un programa sobre Martín Lutero específicamente para que la gente conozca quién era este personaje nefasto, que hoy en día hay mucha confusión, porque es una persona que abiertamente atacaba a la iglesia, abiertamente atacaba la doctrina de la iglesia, el Papa, los sacramentos. Y en algunos lugares nos están hablando ya de que puede ser hasta canonizado, ser santo en algún momento, que fue un gran reformador, fue alguien que vino a hacer grandes cambios necesarios en la iglesia. Incluso ya en algunos lugares hasta ponen imágenes. Bueno, los protestantes que son tan contrarios a las imágenes, le ponen una imagen de Lutero en una iglesia católica. Son contrarios y en la época las destruyeron completamente, claro. ¿No? Lutero destruía las imágenes, ¿no? Un verdadero absurdo completo. Sí. Entonces, bueno, esto de destruir las imágenes es otro tema, la iconoclasia, ¿no? Creo que sí. Pero lo que es poner la imagen de un verdadero perseguidor de la iglesia dentro de una iglesia católica es un absurdo. Sí. Entonces, Padre, el día de hoy queríamos hacer este programa por amor a la verdad, ¿no? Claro. Que es lo que nos tiene que mover a nosotros. Digamos, con fundamento. Usted después va a explicar de dónde fue que salió toda la información que vamos a dar, todas las citas. Esto no lo estamos inventando nosotros, es histórico, está documentado y queremos compartirlo con ustedes para que ustedes se den cuenta quién era Martín Lutero. Así que, Padre, si quiere, como para calentar un poquito el ambiente, y para los que no pudieron escuchar el programa pasado, le hace una frasecita nomás. Sí. Recordamos las frases que mencionamos en el podcast pasado, ¿no? Para ver que realmente pues Lutero no era lo que nos están diciendo por ahí, ¿no? Que era un santo y tal. Entonces, esta frase tan fuerte, que es una blasfemia terrible, pero la decimos aquí públicamente porque la verdad tiene que ser dicha y evidentemente pues es asustador, pero es lo que Lutero decía. Eso aquí está registrado. Es un autor que es brentano, Frank Brentano, que justamente algunos dirán, no, pero es que son los católicos que están contra los protestantes, ellos inventan un montón de cosas. No, este autor es protestante, ¿vale? Ya. Entonces, es un protestante hablando de su fundador. Y él recoge lo que Lutero
afirmaba, decía así: Cristo cometió adulterio por primera vez con la mujer junto al pozo de la que habla San Juan, luego con la Magdalena, con María Magdalena, luego con la mujer adúltera, a quien absolvió con tanta ligereza. Así también Cristo, tan piadoso, tuvo que fornicar antes de morir. Sí, una verdadera locura, blasfemia, como usted lo mencionó. Evidentemente, esto lo estamos mencionando, leyendo, citando textualmente palabras de este monstruo, Martín Lutero, pero es algo que evidentemente nosotros repudiamos completamente. Porque claro, justo hay alguno ahí que está escuchando ahí de medio distraído y escucha al padre diciendo esto, ¿y qué es esto, por Dios? Sí. Eso lo recoge Brentano en la obra de Lutero, se llama así el título, página 235, y he recogido de las famosas charlas a mesa. Charlas de sobremesa. Charlas de sobremesa, que era justamente cómo Lutero iba dictando su teología, entre mil comillas, ¿no? Hablaba de las cosas. Eran charlas después de haberse embriagado, como vamos a ver después, esto aquí es oficial, después de haberse embriagado, una gula horrorosa, comenzaba a hablar sobre la teología, ¿no? Y una de las cosas que decía, pues, era también esto aquí, ¿no? Y otra frase muy fuerte que dijimos también en el podcast anterior, que también recoge Brentano, dice así: ciertamente, eso es Lutero que lo dice, ciertamente Dios es grande y poderoso, bueno y misericordioso, pero es estúpido. Es un tirano. Imagínese. Eso lo dice Lutero, ¿no? Entonces, así, francamente hablando, ¿cómo es posible que nos quieran hacer tragar, porque esa es la palabra, que Lutero era un santo y que tenemos que pedirle perdón? Tenemos que pedirle perdón porque la Iglesia no supo comprender esa luz que él tuvo, ¿no? de la libertad de pensamiento y, en fin, cuando él tenía pues esas características tan horribles de blasfemia y de un montón de cosas que vamos a hablar, ¿no? Así que, padre, yo creo que con esta pequeña introducción, fuerte, por cierto, o sea, se revuelve el estómago solo escuchar semejantes barbaridades. Vamos a tratar de explicarle entonces a nuestra querida audiencia quién era Martín Lutero. Entonces, si quiere, no sé con qué queremos comenzar, con la parte histórica, quizá un poquito. Sí, si me permite, bueno, antes de entrar propiamente, decir que, como usted decía, es una verdad que tenemos que decir, ¿no? Dice nuestro Señor en el Evangelio: la verdad os hará libres, ¿no? Y nada mejor que decir la verdad para justamente pues sacar de la esclavitud de mucha gente que está pensando que Lutero era un santo, y que tenemos que decir la verdad para quitar esas cadenas que nos hacen, la verdad nos hace libres, ¿no? Y tenemos que ser justos. La justicia se define por dar a cada uno aquello que se merece, ¿no? Es la base del derecho. Es la base del derecho, ¿no? Entonces, inclusive los estudiantes, si nosotros nos esforzamos para hacer un examen y sacamos un 8 y el profesor nos coloca un 8, pues era lo que merecíamos, ¿no? Nos esforzamos, pero sacamos un 8. Ahora, si el profesor tiene rabia de nosotros y nosotros que merecíamos un 8 nos coloca un 2 en el examen, no es justo. No nos dio aquello que merecíamos. Pero también es injusto, así como es injusto colocar menos nota a aquel que se merece, también es injusto colocar más nota a aquel que no se merece. Entonces, si una persona no se esforzó, no estudió y debería haber sacado un 1 o un 0 y le colocan 10, es injusto. Claro. Pues también me parece que es muy injusto que en detrimento de un montón de santos de los cuales no se habla, Lutero, que en moral sacó un 0 propiamente, porque lo vamos a decir, a ver aquí cuál era la moral, quieran colocarle un 10. Claro. Es injusto. Entonces, esto aquí está siendo dicho por amor a la justicia y para restablecer esas cosas, porque es como si dijesen ahora que Judas, por ejemplo, Judas no entregó a nuestro Señor, en realidad él... No, y que se dice a veces, ¿no? Judas lo que hizo fue cumplir su vocación. Dios lo creó para eso. Imagínense, es una barbaridad completa. Sí. Y Judas se despistó y él, no sé, tenía amor por el dinero y tal, claro. Quería robar un poco, entonces no era tan malo, ¿vale? Ese es otro tema para otro día también, pero yo eso que le digo lo he escuchado, ¿no? Y salió mucho en estas novelas famosas que escribió este sujeto, Dan Brown, ¿no? De que Judas, de verdad, Dios lo había creado para eso y por lo tanto él era un santo porque él había cumplido su vocación y sin la traición de él no era posible la redención. Un absurdo total. Sí. Imagínense, pero bueno, ya esa es otra. O como Caín, ¿no? Imagínense que comienzan a decir que Caín no es que matase a Abel, es que él tuvo un surto psicosomático espiritual en el cual él pensaba que no era su hermano, más era un animal, un jabalí. O sea, él mató a Abel, la verdad es esa. Sí. Ahora, si Lutero hizo un montón de cosas, hay que decirlas. Sí, y hay que decirlas claramente. Y es lo que vamos a decir en este podcast, ¿no? Está bien, sin miedo a la verdad.
Entonces, bueno, decir primero que él nació entre un 10 y un 11 de noviembre, y para saber, los que nos escuchan, recordar los que lo saben y saber los que no lo saben, pero él era un monje agustino, ¿vale? Sí. Que apostató, o sea, salió de la religión, y además era sacerdote. Ahora, ¿cómo llegó él a ser sacerdote? Digamos, porque una persona que termina diciendo estas barbaridades... Pues sí, la verdad. O sea, cuenta la historia, si usted me permite, y usted me corrige, que él cuando estaba en la universidad, bueno, él era hijo de creo que era un minero, ¿no? Era Sí. una familia, pues, no tenía muchos poses, pero él se consigue educar a través de la caridad, le ayudan para su educación, y consigue ir a la universidad. Y estando en la universidad, él tiene un duelo con un compañero, y en ese duelo él mata a ese compañero, lo asesina. Duelo es un asesinato, en fin. Y él empieza a huir de la justicia, y hay la versión famosa de que estando huyendo de la justicia, se larga una famosa tormenta espantosa en la noche, con truenos, relámpagos, y que él tenía pavor a las tormentas, ¿no? A los truenos, y él hace una promesa a Santa Ana, ¿no? Santa Ana. Imagínese que si se salvaba de esa tormenta y se salvaba de ser capturado, él entraba y se hacía religioso. O sea, una vocación completamente interesada y nada de real, de amorosa, de entrega a Dios por verdadero amor. Y además también, hay que decirlo, es histórico, cuando una persona ingresaba a una orden religiosa, dentro de los conventos existía como una especie de inmunidad. Entonces una persona entraba y se dedicaba a Dios y ya se olvidaba de las cosas del mundo, entonces mismo la justicia ya no procuraba a una persona que estaba No podemos decir que sea muy correcto eso, no, porque en el convento, fuera del convento, la persona tiene que pagar por aquello que ha hecho. Claro, ¿no? seguramente venía de la Edad Media, que había muchos santos, claro, y la sociedad vivía en torno a la religión, a Como Dios. que no se imaginaría, ¿no? Claro. que un monje hubiese hecho esto, ¿no? Y no debería imaginársela. Pues o sea, una persona que se entrega a Dios no tiene sentido, o sea, debería ser un ejemplo para la sociedad. No, y en todas las virtudes debería ser un ejemplo. Entonces, bueno, existía esa costumbre también de que había una cierta inmunidad. Entonces, él entrando al convento de los agustinos, él consigue librarse de la justicia, ¿no? Y ahí es que comienza, pues, su vida de noviciado dentro de los agustinos. Uno podría pensar que eso también es un cuento que no lo hemos inventado nosotros, o que tal vez un autor pues lo dice así, pero es que son palabras del propio Lutero, ¿no? Él dice así: yo fui un monje que quería ser seriamente piadoso, pero al contrario me hundí cada vez más y fui un homicida. Él dice eso. Y en otro momento él dice: por designio especial de Dios me volví monje para que no me prendiesen, para que no me capturasen. Sino fácilmente me habían hecho prisionero. Impresionante. Pero así, por entrar a ser monje, no pudieron, una vez que toda la orden se ocupaba de mí. Claro. O sea, como que la policía lo ignoró, o tal vez ni se enteró de que realmente... Pero todo indica que fue por un asesinato que él entró en el monasterio, ¿no? O sea, ya comenzó bastante mal, ¿no? Bastante mal, sí. Bastante mal. Y esto, bueno, también decir antes... que todo lo que, como estamos diciendo, son cosas muy históricas, no estamos diciéndolo de nuestra propia palabra, no nos atreveríamos a decir en un podcast público cosas solo nuestras, porque esto aquí tiene que ser basado en autores de peso, ¿no? Entonces, este Brentano que ya hemos dicho, también otras cosas que le vamos a decir, no vamos a decir siempre de quién es cada uno, porque se volvería un poco insoportable. Sí, no es una clase, no es una clase, conversación. Pero otro autor, por ejemplo, pues es el padre Leonel Franca, también un autor muy bueno. El padre Grisard, el dominico padre Denifle, el sacerdote secular padre Paquier, y también padre Julio María, en un libro titulado El diablo, el protestantismo y Lutero. Y hay un libro más reciente, que para los que quieran también, de José Enrique Bustos, La herejía de Lutero. Ese realmente no lo hemos visto mucho, pero sabemos por una entrevista que él hizo en Religión en Libertad, que también habla un poco sobre que Lutero no fue lo que se esperaría, ¿no? Pero bueno, vamos a volver a la historia. Ahora, él ya estando en su noviciado, él mismo cuenta que él era muy escrupuloso, ¿no? Sí. Que para los que no saben lo que es los escrúpulos, es muy, muy feo. Es una persona que ve pecado donde no lo hay, ¿no? Entonces, el típico ejemplo que se da, una persona que va caminando por la calle y hay dos ramitas que forman una cruz,
2 palitos y la persona pues sin querer lo pisa y él ya piensa que cometió un sacrilegio, ¿no? Va y se confiesa, pise un crucifijo. Eso es una persona escrupulosa, Claro. que ve pecado en toda parte. Entonces va a la Santa Misa y la persona en un momento se descuidó y comenzó a pensar en otra cosa, un segundo, y ya la persona piensa que cometió un pecado. Esos son escrúpulos. Que perdió la misa, ¿no? Exactamente. Que no fue a misa. No me valió la misa. Entonces, Lutero sufría de eso también. O sea, él veía pecado en toda parte, él pensaba que se iba al infierno a todo momento, y a él le costaba mucho lo que era cumplir el rigor y la regla de los agustinos también en el noviciado. Y la vida de él en el convento era un infierno. Sí. Él estaba desesperado y él loco por salir, pero lo que lo retenía justamente era ese temor a ser capturado, ¿no? Claro. Y había mucho demonio suelto también, ¿no? Porque realmente el demonio lo obsesionaba con un montón de cosas. Después vamos a ver en otro apartado cómo es el relacionamiento Lutero-demonio, que realmente él llega a afirmar cosas muy fuertes, ¿no? Pero, por ejemplo, todo indica que inclusive podía estar poseído por el demonio. Ajá. Eso no lo decimos nosotros, es el padre, Frunk Ventano, que es protestante. Y él decía que, por ejemplo, un día que estaban pues, en la capilla, se estaba leyendo el Evangelio, y estaba justamente el Evangelio en el cual nuestro Señor Jesucristo aparece, y así que aparece, el demonio comienza a gritar y se desmaya y tal. Y en ese momento, cuando se estaba narrando el Evangelio, Lutero también, como el poseído del Evangelio, comienza a gritar, se cae en el suelo, comienza a espumar también por la boca. O sea, ¿qué está pasando, no? O sea, claro. Le ocurría lo mismo que al poseso del Evangelio. Le ocurría lo mismo que al poseído por el demonio. Ahora, padre, llega el momento en que, bueno, pasan los años, él hace sus estudios. Dicen también que él era pues bien inteligente, ¿no? No era inteligente. No era y hablaba con mucha fuerza, ¿no? Con mucho ímpetu, no digo con tanta oratoria, pero él era muy determinado en aquello que hacía, ¿no? Convencía a la gente. Y bueno, él llega a la hora en que ya tiene que ordenarse sacerdote. Él no quería ordenarse sacerdote. Él mismo lo manifiesta, creo que a su padre, ¿no? A su papá se lo manifiesta. Sí, creo que no sí. Sé, no sé, pero él lo manifiesta. Más era sobre todo por el temor, ¿no? El temor eso de las dudas de tal, no sé qué. Y los escrúpulos de la misa. Pero bueno, del convento de los agustinos, ¿sí? Casi que le exigen por toda la formación y porque veían en él pues, capacidad para ser un buen profesor, etcétera, que se ordene sacerdote. Y él mismo dice que él se ordena y que en la primera misa él tenía deseos de escaparse, de irse. Él quería huir de su primera misa. Bueno, usted es sacerdote, puede contar que cuando un sacerdote lo ordena en la primera misa es, yo creo que lo más emocionante. Es emocionantísimo. Era una de las mayores gracias de la vida. Es la primera misa, ¿no? Porque es por primera vez uno va a prestar su voz a nuestro Señor Jesucristo para que por él hable Cristo, y el pan que está ahí se convierte en el cuerpo de Cristo, el vino que está ahí se convierte en la sangre de Cristo. La primera misa es una emoción impresionante, que generalmente no se disfraza mucho, ¿no? Nuestros sacerdotes, los heraldos, siempre muchos se emocionan, lloran y tal. Sí. Pero qué contraste, ¿no? Entre ese querer celebrar su primera misa con lo de Lutero, que era un temor y querer huir de su primera misa, ¿no? Realmente bastante asustador. Claro. ¿Y ahí qué pasa, padre? Entonces es ordenado sacerdote, ¿no? Y después a él lo ponen a dar clases en la universidad, ¿no? Sí. En la Universidad de Wittenberg. Es que él comienza a dar clases de moral, imagínense, Sagradas Escrituras. Y bueno, y él comienza pues con un gran afán de mostrarse y de querer ser reconocido por los otros. Sí. ¿No? Él estudia a Santo Tomás de Aquino y toda la escolástica, y ya uno ve el orgullo que él tenía, ¿no? Porque era un gran orgulloso, ¿no? Era muy orgulloso, ¿no? Y vamos a ver que el orgullo trae la sensualidad también, trae la impureza, ¿no? Pero de Santo Tomás de Aquino y todos los autores de la escolástica, que pues son unos genios, además de santos, Lutero va a decir textualmente: son asnos, manada de cerdos. Imagínese. O piara de cerdos. Y qué fuerte, ¿no? Y va a decir después, estudiando justamente sobre ese tema de la predestinación, que va a ser un punto importante que vamos a tener que tratar sobre eso, él dice: qué horrible la predestinación. Cuando pienso en eso, me olvido de la inmensa caridad de Cristo, la bondad de Dios. Y dice así: Dios para mí no es más que un sinvergüenza. Ya Lutero decía eso, ¿eh? La idea de la predestinación apaga en mí el laudate, que en latín significa alabad a Dios, ¿no? Y se transforma en un blasfemate.
en un blasfemar contra Dios. Usted, padre, porque el tiempo pasa, Uy. ¿no quiere explicar, ya que tocó el tema de la predestinación, qué era lo que decía Lutero o qué entendía él al respecto de la predestinación? Sí. ¿Por qué le causaba esta reacción a él? Bueno, él llegó a entender por la predestinación justamente lo siguiente, ¿no? Y eso es lo que le causaba. Él pensaba que Dios, cuando creaba al ser humano, a cada uno, Dios ya lo predestinaba o para el cielo o para el infierno. O sea, que por más que uno hiciese un montón de buenas obras, si Dios ya lo había predestinado para ir para el infierno, esas obras no servían de nada, claro, y sería para el infierno. Por tanto, no adelanta, no sirve de nada hacer buenas obras porque Dios ya lo predestinó al infierno. Y al contrario también, Dios predestinó a una persona al cielo. Él puede ser un bandido, puede ser un sinvergüenza, puede ser un monstruo, pero Dios lo predestinó para el cielo, entonces ya está predestinado. Eso es la predestinación que Lutero va a afirmar. Interesante eso. O sea, espantoso, pero interesante entenderlo. Sí. Y padre, y él estando ya en la Universidad de Wittenberg, vamos yendo así porque sí. Se nos pasa el tiempo. ¿Qué ocurre? Viene todo el problema de las famosas indulgencias. ¿Qué estaba ocurriendo en Roma? Pues digamos, hay que decirlo también, Roma en pleno Renacimiento, lastimosamente los papas estaban muy preocupados más por la exaltación del arte en las iglesias, por traer los mejores artistas, músicos a Roma, al Vaticano. Y la Basílica de San Pedro, que existe en los días de hoy, no existía en la época de Lutero. En la época de Lutero existía la primera Basílica de San Pedro, que se había empezado a construir en la época de Constantino, siglo IV. Y el Papa León X, él había decidido pues, que llegaba un momento de hacer una remodelación y de ampliarla porque ya se había quedado pequeña. Y para eso pues, él comenzó a traer los mejores artistas de la época, escultores, pintores, y todo eso costaba dinero. Claro. ¿Y qué pasó? Ahí, ¿cómo conseguimos dinero? Vamos a pedirle a los fieles que nos ayuden con donaciones, con donativos, y la iglesia, que tiene el poder para hacerlo, porque tiene el poder de las llaves, le ofrecía a las personas que colaborasen para la remodelación y para la construcción del nuevo templo, les ofrecía una indulgencia. Rápidamente, padre, ¿qué son las indulgencias? ¿Es legítimo lo que hacía la iglesia? ¿Es un horror eso que hacían ellos? ¿O es algo que la iglesia tiene y puede hacer y que es un beneficio para los fieles? Vale. A ver, las indulgencias realmente es un tesoro que Dios dio a la iglesia. Cuando nuestro Señor Jesucristo coloca en manos de San Pedro, la iglesia le coloca también todos los beneficios de la redención, todas las gracias de la redención. Entonces, una indulgencia plenaria, por ejemplo, la iglesia tiene el poder de conceder una indulgencia plenaria. ¿Qué es una indulgencia plenaria? Una persona que murió, que se salvó, pero que merecería el purgatorio, la iglesia tiene poder para decirle, las penas de purgatorio están limpias, están borradas. ¿Por qué? Porque yo cojo los beneficios de Cristo de la redención, yo soy depositaria y tesorera de las gracias y yo las aplico a aquel que puede hacer una obra meritoria. Pero para ganar la indulgencia siempre es necesario hacer una obra meritoria. Claro. Hoy en día se puede rezar un rosario en familia, en comunidad, que ya se puede ganar una indulgencia por día, comulgando. Hay una serie de condiciones, ¿no? Comulgando en el propio día, confesando pues, en la semana, rezando por el Santo Padre también. Desapego al pecado. Desapego al pecado, inclusive venial, ¿no? Se puede ganar una indulgencia por día, ¿no? Entonces, si la obra es meritoria, ya la iglesia tiene ese poder para dar las indulgencias. Ayudar a la construcción de una iglesia es una cosa meritoria. Claro que el problema es que hay un poco de abuso en el sentido de que es dinero, ¿no? Entonces, claro, los ricos pueden dar un montón de dinero y yo le concedo indulgencias. Entonces, cuando se mezcla todo con dinero, pues es un poco delicado, ¿vale? Claro. Yo no estoy yo no estoy diciendo que lo que hicieron estaba perfectamente bien, pero la iglesia tenía poder para hacerlo. Claro, ¿vale? Claro. Pero es un tema que puede ser malinterpretado. Y puede ser utilizado también por los enemigos de la iglesia, claro, como ha sido a lo largo de la historia, para atacarla y para decir esa famosa calumnia que se hace de la venta de indulgencias. No es que la iglesia estaba vendiendo indulgencias. Claro. No, porque si la persona, me imagino que si no cumplía con otros requisitos además de la limosna, no es que recibía la indulgencia. Tenía que comulgar, tenía que confesar, había una coherencia de vida, de santidad. Y lo que importaba no es que estaba pagando la indulgencia, lo que importa es que estaba donando
haciendo una limosna para construir un templo para Dios, ¿no? Que es una obra meritoria. Incluso mucha gente que nos ayuda a nosotros a construir la iglesia que estamos construyendo aquí, pues va a tener mérito delante de Dios. Claro. O sea, está construyendo el pesebre para el niño Jesús nacer, o sea, en cada misa, ¿no? Es muy, muy bonito, muy bonito. Y este tema, que es bien polémico, vamos a seguirlo tratando a la vuelta, de la pausa comercial, porque se nos acabó la primera parte del programa. Sí. Pero a la vuelta, entonces, ¿qué fue lo que hizo Lutero con esto de las indulgencias y todo el jaleo que se armó y en todo lo que dio por este tema que el padre acaba de explicar? Así que no se despegue, pausa comercial, ya regresamos. Salve María. ¿Te gusta lo que ves en este canal? Ayúdanos a que llegue a más personas apoyando la evangelización en línea. Es muy fácil. Puedes hacer tu donación en el chat en vivo o haciéndote miembro de este canal. Que Dios y la Santísima Virgen recompensen tu generosidad. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio, y hoy estamos conociendo quién era verdaderamente Martín Lutero. Si es tan santo como por ahí nos dicen algunas personas en algunos sitios, así que estamos conociéndolo, y nos habíamos quedado en la parte de las indulgencias. Habíamos contado que en Roma se estaba construyendo la nueva Basílica de San Pedro, que la iglesia necesitaba del apoyo de los fieles, el apoyo económico para poder concluirla. Una basílica que hasta los días de hoy es imponente, es espectacular. Uno entra y, bueno, ustedes la habrán visto, los que han tenido la posibilidad de ir, es impresionante. Y los que no, pues en algún video, alguna película incluso, que uno entra y siente lo que es la grandeza de la Iglesia Católica, porque es de unas dimensiones y de una pompa, de una grandeza impresionantes. Sí. Y esta iglesia pues estaba construyendo con la ayuda de los fieles, y la iglesia, en agradecimiento a los fieles, les estaba concediendo indulgencias para que colaborasen con esta construcción. ¿Y qué pasó? El Papa mandó a la zona de Alemania, donde estaba Martín Lutero, mandó a un dominico a predicar las indulgencias, que era el dominico que era de nombre Tetzel. No sé si era Juan Tetzel, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Tetzel, seguro. Y él era un gran orador también, y él comenzó a predicar las indulgencias, y cuenta la historia de que la iglesia de los dominicos se comenzó a llenar, porque este hombre daba unas prédicas buenísimas y comenzó a conseguir muchas ayudas para el Vaticano, y las otras iglesias de las otras órdenes quedaron vacías, inclusive la de los agustinos. Y claro, y esto creó una gran envidia, principalmente en Martín Lutero, y ahí él comenzó a tener prácticamente una confrontación directa contra este Juan Tetzel. Y de ahí es que él se agarró. Él ya tenía un montón de cosas contra la iglesia, de pensamientos contra la iglesia, de cosas en las que no estaba de acuerdo con la iglesia, y él se aprovechó de esto de las indulgencias para hacer algo que marcó la historia, que fue justamente un 31 de octubre, ¿no, padre? Del año 1517, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ese día, padre? Pues justamente Lutero va a escribir sus famosas 95 tesis y las va a clavar públicamente en la puerta de la Universidad de Wittenberg. Y ahí, claro, todo el mundo, pues, viendo esas 95 tesis, ahí eso es el marco de la Revolución Protestante, ¿no? Dígase de paso aquí que es 31 de octubre, ¿no? Sí. En fin, ya vemos cuánto el demonio estaba, entre comillas, inspirando y cerca de Lutero, ¿no? Y el 31 de octubre, como hemos hablado varias veces en los vídeos de Halloween, los satanistas celebran el cumpleaños de Satanás. O sea, ¿por qué Lutero escogió justamente un 31 de octubre para comenzar su revolución, ¿no? Y además, 1517, que octubre de 1917 se va a dar la revolución comunista. O sea, 400 años después, también otras revoluciones bien violentas, que es el comunismo, pues también va a estar unido, ¿no? Entonces, una data muy simbólica, ¿no? Sí. Pero él clavó esas 95 tesis, que además, si ustedes las cogen, la mayoría son completamente incoherentes, se contradicen una con la otra, pero la mayor parte sobre ese tema de las indulgencias, y en el fondo Lutero como que manifiesta públicamente su pensamiento contra la Iglesia y ya como que declara, en cierto sentido, la guerra ideológica, ¿no? Por ahora, a la Iglesia. Pero eso de las indulgencias es la punta de un iceberg Exactamente. lleno bueno, porque él estaba contra el bautismo, él estaba
contra la vida religiosa, él estaba contra la misa, contra el celibato, que había que cambiarse todo lo que era la vida en los conventos. Y bueno, entonces justamente se agarran de eso, de las indulgencias de la iglesia, que vendían, no sé qué, para justificar todo un montón de errores doctrinarios y de ataques que él hizo a la iglesia, que son inconcebibles y que son, no se puede pasar una cosa así, ¿no? Sí. Y curiosamente, bueno, después de ese, ahí claro, se arma toda la locura, ¿no? El jaleo todo de esa revolución, y después, poco tiempo después, se da lo que en alemán se dice Turmerlebnis, que es el acontecimiento de la torre. Ahí, en ese punto, es cuando Lutero va a tener la luz, entre comillas, espiritual, para toda la cuestión de la predestinación, en el sentido que decía también, de que las obras no valen nada, lo que importa es la fe. Y él, leyendo Habacuc, y después que San Pablo cita a Habacuc, el libro de Habacuc, el profeta Habacuc, que el justo vivirá por la fe. Y las obras no importan, lo que importa es la persona tener fe. Pero, detalle, para ver lo prosaico de ese hombre, para ver cómo que a Satanás le gusta propiamente las cosas sucias, eso él lo va a tener en el peor lugar de la abadía, que era llamada la cloaca de la abadía. Recordemos que en el 1517 pues no había tuberías, servicio de baños, no había baños. Entonces había lugares en los cuales las personas, pues un poco desagradable decir eso, pero sus necesidades. Y él estaba en ese momento haciendo eso, y pues en un lugar completamente con un olor espantoso. Y en ese lugar es el acontecimiento de la torre. O sea, en ese lugar, en esa cloaca, él va a tener toda la luz del protestantismo. Imagínense. Que es decir, que las obras no valen de nada, lo que importa es salvarse por la fe. Es lo que se conoce como la sola fide, que llaman ellos, ¿no? Sí, exactamente. Sola fide, sí. La sola fide. Claro que después, cuando él agarra la carta de Santiago y dice que muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Él arranca. La arranca. Sí. Porque eso es otra cosa que se dice, que él hizo una traducción, dicen que él fue el primero en traducir la Biblia a la lengua vernácula, lo que es mentira. Mentira, porque ya desde el año 1200 existían traducciones. No, y más, San Jerónimo tradujo para el pueblo latino los libros de la Biblia que estaban escritos en hebreo y en griego. Claro. Y se llama Vulgata porque vulgus en latín es pueblo. Entonces él tradujo, San Jerónimo en el año 400 ya tradujo para el pueblo la Biblia. Sí. O sea, el primero que tuvo esa luz fue San Jerónimo a pedido del Papa San Damaso. Exacto. Pero como la gente va repitiendo lo que escucha, dice, no, que Lutero fue el que sacó de la ignorancia a la gente. No entendía lo que decía. Exacto. Entonces él hace la traducción al alemán, y lo que el padre Íñigo comenta, cuando venían partes de la Biblia que contradecían su forma, su doctrina, su forma de ver la vida, su forma de atacar a la iglesia, él literalmente arrancaba. Y lo eliminaba de sus Biblias. Entonces en las Biblias protestantes hay un montón de libros que no están. Creo que son cinco libros, me parece. 7, 8, por ahí. No me acuerdo, pero en la parte de la tanto el Antiguo Testamento cuanto el Nuevo Testamento. Exactamente, desaparece esta Santiago, parte. Evidentemente. Él decía que era como... La carta de Santiago era como paja. Solo servía para ser quemada. ¿Quién era él para decir eso? O sea, imagínense. En fin. Bueno, él se consideraba Dios también, sí, ¿no? Hay frases aquí, si llegamos, lo vamos a decir, pero él se consideraba Dios. Qué bárbaro. Bueno, padre, ¿qué más ahí tiene para comentarnos? Bueno, ahí comienza realmente pues, un movimiento fuerte de la Revolución Protestante, ¿no? Y el Papa León X va a intentar, pues, como era monje, como era sacerdote, pues hacía parte de la iglesia, ¿no? Va a intentar aproximarlo, va a intentar llamarlo, o si no, mejor dicho, va a ir un legado pontificio, un enviado pontificio hasta allá, para que justamente, pues, que era el cardenal Caetano, para explicar qué había pasado, ¿no? O sea, explicarle cuáles eran esas tesis. Para escuchar la versión de Lutero. Escuchar la versión de Lutero. ¿Qué está pasando? Cuénteme. Y le da un tiempo él pide un tiempo para pensarlo, y al final, en gritos, Lutero dice que no acepta, y oficialmente pues va a salir de la iglesia y va a ser excomulgado por el Papa en la bula Exsurge Domine, que el Papa dicta una bula, ¿no?, de excomunión contra Lutero, contra todos aquellos que son de esa corriente. ¿Qué es una excomunión, padre? Una excomunión, pues excomunión, ¿no? Fuera de la comunión. La iglesia vive en comunión, pero una persona que declara manifiestamente ciertas tesis que son contrarias a lo que Cristo nos enseñó y con lo que la iglesia siempre nos enseñó, si no se corrige y continúa difundiendo sus errores, él
corre grave riesgo de ser excomulgada. Y el Papa alguna vez va a tener que públicamente excomulgar a alguien. Ahora, es una persona entonces que enseña el error a otras personas, que está dentro de la iglesia y que está enseñando errores. Pero una persona, por ejemplo, que me ha pasado que me he encontrado con gente así que no cree y no acepta lo que la iglesia tiene como dogma. ¿Esa persona también podría estar en excomunión o no? Hay algunos pecados del derecho canónico que la persona puede caer en excomunión inclusive automáticamente, ¿no? Entonces, también, porque es una incoherencia, ¿no? La persona ser católico y por qué quiere vivir en comunión con unas ideas que, pues, entonces, pues que salga de la iglesia, ¿no? No, es que yo soy cristiano y católico, pero yo no estoy de acuerdo con que los padres sean célibes, yo no estoy de acuerdo con que la iglesia promueva la vida, yo no estoy entonces usted no es católico. Claro. Entonces, no sé. Católico es creer lo que la iglesia cree, querer lo que la iglesia quiere y sentir lo que la iglesia siente. Eso es ser católico. Sí. Si uno cree en otra cosa, no es católico. Y bueno, padre, entonces ahí llega esta bula Exsurge Domine, Exsurge Domine, y Lutero cuenta también que la recibe y la quema en plaza pública, burlándose del Santo Padre, ¿no? Del Papa. ¿Y ahí qué es lo que ocurre entonces? Claro, ahí comienza ya un movimiento muy fuerte de Lutero y él pide ayuda también a los príncipes de la región, o sea, los nobles y todo eso que tenían armas, tenían ejércitos, para comenzar una lucha agresiva para defenderse, pero también para ir atacando, ¿no? Porque el odio cada vez va creciendo más. Y él en el comienzo tenía una cierta admiración por el Papa y a partir de ese momento la lucha, o sea, el leitmotiv de toda la vida de Lutero a partir de ese momento va a ser el odio al Papa. Destruir la iglesia, destruir al papado. Si aquí dice, por ejemplo, si en una carta que se dirige al Papa León y señores cardenales, si no admitís lo que yo digo, yo declaro que vuestro trono pontificio está ocupado por Satanás y es la sede del anticristo. Ya comienza así. O sea, es bastante fuerte, ¿no? Y horrores que va a decir de la Santa Misa, ahí ya rompe completamente. Entonces él dice de la misa, pues que, ¿cómo era la frase? ¿Se acuerda, no? Dice que es peor ir a la Santa Misa que cualquier homicidio, cualquier pecado, e incluso, eso es fuerte, pero lo dice él, que incluso abrir una casa de perdición. En palabras más modernas, una casa de prostitución. O sea, que es peor ir a la Santa Misa que usted abrir una casa de prostitución. Y frecuentar el prostíbulo, ¿no? Sí, o sea, imagínense. O sea, ese es Lutero, ¿vale? Para los que nos están oyendo, ese es Lutero. Él prefería ir a una casa de prostitución a ir a Santa Misa. Claro. Bueno, y ahí podríamos ya entrar, si quiere, padre. En la agresividad de Lutero, exactamente. ¿no? Porque él hace un apelo a la nobleza alemana, es un libro, apelo a la nobleza alemana, que justamente declara la guerra, ¿no? Ese que nosotros estamos súper pacifistas con Lutero, vamos a pedir perdón a Lutero porque en la iglesia no supo tratar a Lutero. Dice así lo que Lutero escribe en el apelo: queremos combatir a los turcos, pues comencemos por aquellos de nuestros enemigos que nos son más nocivos. Con razón, ahorcaremos a los ladrones y cortaremos la cabeza de los bandidos por dejar en libertad el mayor de los ladrones que ya apareció en la tierra y no aparecerá nunca más. Se está hablando del Papa. O sea, está diciendo que ahorquen a todos aquellos que apoyan al Papa, tienen que ser ahorcados, tienen que ser asesinados. Ahora, él siempre que hablaba también del papado, el Papa, él se estaba refiriendo a la Iglesia Católica en general. Eso, pero él también es un odio personal también con el Papa. Sí. Él dice: oh Papa, que tu trono se desmorone para el fondo del infierno. O sea, una vez que está completamente tomado por los asuntos del demonio. Poseído, es una persona poseída completamente. También, claro, él recibió mucho apoyo también de los burgueses alemanes, de esos príncipes que estaban en la región de él, porque ellos también querían cierta independencia de Roma. Y además ellos veían que la Iglesia Católica tenía propiedades, terrenos, que ellos podían robarles. Sí. Y era una forma de enriquecerse también rápidamente, y fue lo que pasó. El Lutero recibió mucho apoyo por eso, por estos sinvergüenzas también, que solo veían en su bolsillo y comenzaron a quemar iglesias, a destruir iglesias, a matar sacerdotes, y de eso no se habla, ¿no? En la historia, ¿no? Que fue una verdadera persecución que ellos hicieron contra los católicos en Alemania y después, bueno, en otros lugares también. En el fondo, todo el mundo, el profesor Plinio Correa de Olivera, que consideramos también como fundador, explicaba eso, ¿no? Que fue una explosión de orgullo y de sensualidad. Porque lo que la Iglesia siempre dijo era la verdad. O sea, hay ciertos pecados que no se pueden cometer. Sí. Y con Lutero decía: uno puede pecar lo que uno quiera,
que no pasa nada. Lo que importa es que si tú crees en Dios, va a decir a otro, tal vez lo lleguemos aquí en otro momento. Decía, peca fuerte, Exacto. pero cree mucho más fuerte. O sea, La frase es esta: sé pecador y peca en serio, pero cree aún más firmemente y regocíjate en Cristo, vencedor del pecado y de la muerte. Durante la vida presente debemos pecar. Basta que la misericordia de Dios conozcamos al Cordero que quita el pecado del mundo. El pecado no nos separará de él, aun si cometemos 1000 asesinatos y 1000 adulterios por día. qué impresionante. O sea, él recomendaba pecar y pecar fuertemente, pecar en serio. Puedes pecar 1000 adulterios, 1000 asesinatos. No importa. Si crees en Cristo, te abandonas a la misericordia de Dios y ya está. Y con eso, claro, un montón de gente que eran, probablemente, como usted dijo, sinvergüenzas, pues decir, somos luteranos, claro, apoyamos a Lutero y hacemos lo que nos da la gana. Es conveniente, claro. Matamos, adulteramos. Muchos monjes comenzaron a casarse, como él mismo se va a casar. Ujú. Vamos a ver, se va a casar con una ex monja, una egresa, o sea, una cisterciense que salió. Pero lo que más caracterizó fue ese odio a la iglesia y al papado, que aquí, hermano Sebastián, tengo unas frases que no sé si las digo, mas son bastante fuertes. Las decimos. A ver, diga alguna y yo lo voy censurando. La audiencia merece, comprenderá, ¿no? sí. y comprenderá. Pero dice así: como Moisés destruyó y pulverizó el becerro de oro, así debemos nosotros hacer con el papado, hasta reducirlo a cenizas. Deseo ver abolidos, extinguidos, arrasados todos los monasterios. Ojalá Dios los arrase como otrora Sodoma y Gomorra en un mar de fuego y de azufre del cielo, para que de ellos no quede sobre la tierra ni siquiera memoria. Y eso él quería que todos los monasterios de la tierra fuesen completamente arrasados. Y no solo los monasterios, casas. Dice así: si yo pudiese coger unidos en una casa a todos los franciscanos, les prendería fuego. Ea, al fuego todos. Los religiosos no son dignos de llamarse hombres, ni mismo deberían llamarse cerdos. Qué impresionante. No, es un animal. Eres un animal. Sí, propiamente. Y como epitafio, o sea, como lo que él quiso antes de morir. En su tumba, digamos. En su tumba, no sé si hoy en día estará todavía, pero él lo declaró. Y él decía así, ¿no? Dice que Dios, antes del epitafio, los últimos consejos, que Dios os llene de bendiciones y de odio al Papa. Eran los últimos consejos que él decía, ¿no? Y con el epitafio decía, que en latín se dice, pestis eram vivens, moriens ero mors tua papa. Significa, vivo yo, durante mi vida yo era tu peste, y muerto seré tu muerte, al Papa. Ese fue el epitafio. Imagínense un hombre consumido de odio por el papado, por la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica tiene que pedirle perdón a este hombre. O sea, es que ¿dónde hemos llegado, no? Ahora, padre, no sé si usted comentó del odio que él tenía a la vida religiosa, a la vida monástica, y que él mismo terminó juntándose con una ex religiosa también. Sí. Catalina Bora, creo que se llamaba, que ella era una monjita cisterciense. Una monjita cisterciense que también sale del convento y se junta con Lutero, que creo que incluso llegaron a tener varios hijos. Pero no era la única mujer que él tenía. Pues imagínense, si él dice a sus seguidores que puede cometer 1000 adulterios por día, o sea, él era una persona que era desenfrenada completamente en materia moral, ¿no? Sí. Una persona que no tenía templanza ninguna, ni siquiera. Bueno, en materia ya de comida, cero. Era una persona que vivía completamente. No, y comenzó a engordar. Y moralmente nada. Y ¿sabe qué es interesante? Que él no entendía el tema del pecado original y el bautismo, porque todos sabemos que el pecado original tiene unos efectos que se borran, pues digamos, el pecado se borra con el bautismo, pero no las consecuencias del pecado, la muerte, etc. Y él decía, no puede ser que sirva el bautismo porque yo soy bautizado y yo sigo con las mismas tentaciones de querer comer más, de querer, en fin, claro, tentaciones contra la pureza. Entonces no sirven para nada los sacramentos. Entonces ya él metía todos los sacramentos en una sola bolsa y decía que era toda una mentira porque mismo él siendo bautizado seguía con las inclinaciones al pecado. Que es una locura. Justamente eso, ¿no? Él confundía el liberar de la culpa de liberar de la concupiscencia, ¿no? Claro. El bautismo nos borra la culpa, pero no nos borra la concupiscencia, ¿no? Pero realmente él era súper sensual, y hay una declaración de aquí de él, perdonen por leer tanto, hermano Sebastián, pero es que después nos dicen que nos lo inventamos, y aquí son cosas... Aquí el que inventa soy yo, usted lea, padre, de comentar. No, usted no inventa nada, usted también leyó mucho, pero dice así: a respeto de mi unión con Catalina,
no quiero que te admires por no casar, porque esto aquí es antes de casarse. No casarme, ya que soy reconocidamente un famoso sinvergüenza. Palabras de él. Sería mucho más de admirar que yo, que escribo tantas veces sobre cohabitación, que me mezclo a las mujeres, que desde ya hace mucho me torné... me volví... mulherengo en portugués. Mujeriego. Me torné un mujeriego. Es mejor que yo me case por lo menos con una. Sigue por lo menos mi ejemplo. Porque yo tuve simultáneamente 3 mujeres. Ah, él mismo confiesa. Él confiesa. Yo tuve 3 mujeres al mismo tiempo. Tiempo. Y ahí después dice que va a decidirse casarse por lo menos con una, ¿no? Pero es una barbaridad. Bueno, y hay una serie de casos también que cuentan de él con Catalina. ¿Se acuerda? Ese famoso, que los dos están viendo las estrellas. Están en el jardín y Catarina era menos mala, ¿no? Digamos, no sabía el tamaño de lo que estaban haciendo, ¿no? Uh-huh. Y Catarina, de repente en el jardín comienza a ver el cielo, estaba por la noche, y ve las estrellas, ¿no? Y dice, qué bonito está el cielo. ¿Cómo qué bonitas están las estrellas? Y ahí Lutero le dice, eso es histórico, ¿eh? Lutero le dice, no mires demasiado al cielo. Dice, ¿pero por qué no? Dice, porque no es allá donde nosotros vamos. O sea, él sabía perfectamente que no estaba camino del cielo, ¿no? Y después otro hecho también parecido al contrario es que un día pues estaban, supongo que en un invierno en Alemania, hace frío en invierno, ¿no? Estaban calentándose en esas hogueras de la casa y los dos con las manos así, calentándose. En cierto momento Lutero le coge la mano y se la coloca a Catalina dentro de la hoguera, ¿no? En las llamas. En las llamas. Y a Catalina dice, ¿pero qué haces? Dice, lo hago para que te vayas preparando con el fuego del infierno. Porque es para allá que nosotros vamos. O sea, el hombre sabía perfectamente lo que estaba haciendo, ¿no? Era consciente. Era consciente. Y podía arrepentirse. Incluso me acuerdo, también leí esto, que en un momento él le manifiesta a Catalina que él sabía que estaba yendo por mal camino. Y ella le dice, bueno, pero ¿y por qué no nos arrepentimos y volvemos al convento? Imagínese. No, ya es demasiado tarde. Ya, Dios no nos puede perdonar. Imagínese, también un horror completo. Es un contrasentido uno detrás de otro, ¿no? Uh-huh. Y esa obsesión con el demonio también, que es lo que decíamos antes. Él llega a decir una cosa fuerte. Decía, el demonio se me aparece muchísimas veces en forma de animales y tal. Dice, el demonio durmió más en mi cama que mi propia mujer. Dice eso. O sea, él habitaba con el demonio. O sea, él estaba al lado del demonio el tiempo entero. Y en esas charlas de sobremesa, que usted lo comenta también, esa frase que yo dije de la misa, que mejor no repetirla porque es espantosa, él dice, no, estuve hablando con el demonio y el demonio me dijo eso. O sea, era una frase... Él seguía lo que el demonio le decía. Él tenía un contacto habitual con el demonio, natural. Pero claro, para hacer semejantes barbaridades, y, en fin, no se entiende sin una posesión o una sustentación demoníaca, ¿no? Sí, y ese orgullo que él tenía, que era un orgullo completamente... Él dice así, ¿no? Quien no cree como yo es destinado al infierno. Mi doctrina es la doctrina de Dios, pero mi doctrina y la doctrina de Dios son lo mismo. Mi juicio es el juicio de Dios. O sea, él realmente se pensaba que era Dios. Se consideraba Dios. Y él dice de sí mismo, ese Lutero no os parece un hombre extravagante, hablando de sí, ¿no? Ese Lutero. Dice, por cuanto a mí, yo pienso que ese Lutero, que soy yo, ¿no? Decía, yo pienso que él es Dios. O sea, y lo dice así claramente. Si no, ¿cómo habrían sus escritos y su nombre habrían tenido la potencia de transformar a los mendigos en señores, a los asnos en doctores, a los falsarios en santos y el barro en perlas? O sea, tenía un orgullo que él se consideraba Dios. Y en el fondo, el libre examen de la Biblia, que es lo que los protestantes pues hacen, ¿no? Es no depender de la iglesia, no depender de una autoridad, pero yo interpreto la Biblia como yo quiero. Que como vimos en el podcast pasado, San Pedro dice que ninguna profecía de la Escritura está a merced de la libre interpretación. De la libre interpretación. O sea, uno no puede interpretar solo como él quiere. Como le conviene. Como le conviene. Que era lo que Lutero hacía. Sí. Lutero cogía una carta así y decía lo que él quería. Pero en el fondo él se creó Dios de su propia religión. Él hacía lo que él quería. Sí. Completamente lo que él quería. Y es el camino que siguen justamente los que no están dispuestos a obedecer las normas de la iglesia. Después van a querer abolir los mandamientos, como decía él, van a querer abolir los sacramentos. Y en el fondo la persona, que es lo que quiere, como usted dice, es quitar a Dios del trono que le pertenece y sentarse ella.
Sí. y declararse a Dios. Este llegó hasta el extremo de declararse a Dios. Sí, lo dice. Y pensaba que era Dios. Y es lo que hacen, el pecado nos lleva a eso. El pecado, si no le ponemos un freno, hacemos eso. Padre, yo quiero decirle lo siguiente, que yo creo que es la primera vez que le voy a decir que el programa no estuvo agradable, porque el tema es desagradable. Sí, de verdad. Pero es un tema que, bueno, que era necesario, se tenía que tocar, pero se nos ha ido el tiempo. Sí. Y de repente, como una conclusión, para no irnos con este mal sabor de boca así, de tanto horror, tanta cosa horrible, toda la gente que nos está escuchando nos va a decir, bueno, ya sabemos quién es este sujeto, qué espanto, estos hermanos nos contaron un montón de cosas, leímos un montón de cosas que el propio Lutero decía sobre él, pero yo me acuerdo que usted había comentado algo de Don Bosco, que Don Bosco lo había definido en pocas palabras, quién era Lutero y qué mal había hecho él a la iglesia. Entonces, me parece que para terminar, por lo menos con las palabras de algún santo, este programa, y antes de su bendición, si usted nos quiere compartir ese pequeño texto o resumirlo Sí, lo leo. Bueno, antes, la última palabra, antes todavía un poco desagradable, pero fue la muerte de él, ¿no? Que eso, que ya muy rápido lo digo, pero algunos dicen que se ahorcó, que se suicidó, que estaba en una cama alta, o él mismo se ató en un cinturón y cayó de la cama y estaba ahorcado. Otros dicen, no se sabe bien la fuente, pero que estaba en la cama también, una cama alta, y después de haber comido muchísimo, porque él se embriagaba, comía, era súper gordo, gordísimo, pero de gula y embriaguez, y en esa noche se cayó de la cama, y unas crónicas narran que el vientre estaba completamente abierto y todos los intestinos sueltos, ¿no? Todas las tripas sueltas así. Cuando la gente entró, imagínense la escena, ¿no? Lutero muerto de esa manera. Entonces, lo último desagradable que vamos a decir en este programa. Talis vita finicita. Así como es la vida, así es la muerte. Sí, un hombre que se dedicó a hacer tantas maldades, pues su muerte fue así, ¿no? O ahorcado, o tal vez fueron las dos cosas, ¿no? Tal vez se ahorcó y se chocó con algo y se le abrieron las tripas también, ¿no? Quien deja nadar libremente a sus pasiones, deja que se ahogue su conciencia. Y eso fue lo que le pasó. Bueno, padre. Pero terminamos con las palabras, porque uno podría decir eso, ¿no? Dice, bueno, ustedes dicen esto, pero vamos a ver qué los santos dijeron. Entonces terminamos con estas palabras de San Juan Bosco. San Juan Bosco, un santazo, y yo creo que ningún católico puede dudar de la autoridad de San Juan Bosco. Entonces, si ustedes por acaso dudaron de nosotros, que nosotros no somos santos, no duden por favor de San Juan Bosco, que era un santazo. Y él dice así: el primero a levantar la bandera de la rebelión contra la fe católica y principal autor de los males que amargaron a la Iglesia en este tiempo, siglo XVI, fue Lutero. Con su sistema perverso de someter la palabra de Dios al examen y juicio de cada uno, causó más daño a la religión católica que todos los herejes de las edades pasadas, de manera que con justicia se puede llamar a este apóstata el primero entre los precursores del anticristo. Palabra de San Juan Bosco. Dice que Lutero es el mayor precursor del anticristo. Avanzando en la impiedad, formuló una doctrina que en sí misma, y llevada a las consecuencias lógicas y prácticas, contamina todo lo que es sagrado, destruye la libertad del hombre, hace a Dios autor del pecado y reduce el hombre al estado de los animales. Es bastante recordar que, conforme él afirmaba, el hombre más virtuoso, si no acredita firmemente encontrarse entre los elegidos, es condenado. Por el contrario, el hombre más sinvergüenza, con tanto que crea que será salvo por los merecimientos de Cristo, solamente por eso irá sin más al cielo. Oprimir a los otros con la calumnia y la tiranía, ridicularizar y despreciar las cosas más augustas y santas, soberbia, vida desordenada, ambición, petulancia, cinismo grosero y brutal, crápula, intemperancia, deshonestidad, estos son los dotes de este director del protestantismo. Impresionante. Así que bueno, San Juan Bosco ruega por nosotros. Así que bueno, padre, con estas palabras fuertes pero reales y que resumen bastante bien lo que hemos dicho. ¿Sí? Pues denos la bendición, padre, para que Nuestra Señora nos dé la gracia de nunca abandonar la única verdadera Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Que sí. El mayor don que tenemos nosotros y que tienen todos los que nos están escuchando es el don de la fe. Ser católicos. Los que nacimos católicos o los que se han hecho católicos a lo largo de la vida, que podamos morir católicos, sí. en el único y verdadero rebaño, digamos, de nuestro Señor Jesucristo, que es la esposa mística de Cristo. Nuestro Señor no tuvo varias esposas, ¿no? Solo una esposa mística,
y es la única, y es la Iglesia Católica. Así que, Padre, muchas gracias. Muchísimas y con su bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.